Queríamos enfatizar mucho en que rescató a este animal, Sí, sí. que no lo tiene por un capricho Sí, o por sí, sí. placer, Sí, claramente. y que pues vive como una reina. Pues sí. Hay criaderos de jaguares en este país. Entonces Ok. nació en un criadero, luego la tuvo una persona, otra persona, entonces no me queda claro realmente con quién estaba cuando pues, la trajeron para acá. Le mandé a hacer todo eso para que pudiera estar segura y no se pudiera salir y eso. La palabra Salvaje. no, pues es salvaje. Sí. De hecho, es mucho más peligrosa que un jaguar salvaje, porque el jaguar salvaje, por naturaleza, le tiene miedo a la gente. Y Maya no. Lo que les tiene es odio. Pero Ok. no miedo. Ya. Y pues estoy muy, muy dentro del ámbito de la conservación de los grandes felinos en general, no nomás los jaguares. Y bueno, después de haber visto esa super mascota, no deja de impresionar. Nunca deja de impresionar. Tenemos aquí el primer acuario. Platícame, Luis, ¿qué estamos viendo? Este acuario se mandó. Se cambió específicamente para hacerlo de ajolotes. Y una vez que metimos los ajolotes, el cliente específicamente me pidió: quiero que tenga toda la fauna que hay en Xochimilco. Ajá. Entonces estamos viendo, si alcanzan a ver, están los famosos mezcalpiques. Que estos son endémicos. Si quieres vamos Sí. de aquel lado, porque Ujú. allí están, mira. Y el ajolote también. Estos de aquí. Países endémicos de Xochimilco. Bueno, hay en varios lugares de la República, pero sí hay en Xochimilco. Hay mucha planta endémica, aunque sí combinamos con otras cosas para darle más vista al acuario. Y por ahí se andan los ajolotes. ¿Cuántos litros es este acuario, Luis? 2000 litros. 2000 litros. ¿Y qué sistema de filtración tiene? Tiene un sistema fluval, un FX6, FX6. combinado con filtros rápidos. Pero lo más impresionante de este acuario es que para bajar la temperatura se metieron sistemas de chillers. Ajá. Dos. Sí, si puedes ahorita panear, aquí es un estudio de grabación. Exactamente. Entonces un chiller con El ruido que el hace. ruido que hace no deja trabajar. Entonces se mandaron justo donde está la malla. Y no podemos salir a grabar porque si yo salgo, miren, allá afuera me está esperando. Y yo creo que sí se antojó, me dio la panza y dijo, uy, uy, uy. De ahí soy. Y los chillers, miren, ahí se alcanzan a ver. Ahí se ven, miren, si quieren de este lado. Pero como les comenta Luis, es un estudio de grabación. Y por el ruido que hacen, se tuvieron que sacar. Yo no puedo pasar de este aluminio, porque si no, en un segundo nos come malla. Ahí están los dos chillers, Luis. Que se tuvieron que adaptar, porque un chiller normal no baja de 18 grados, un chiller de acuario. Estos chillers se cambió el termostato para que bajara, bueno, lo puedo bajar a 1 grado, 2 grados si quisiera, pero para que se reproduzcan los ajolotes son de 15 grados para abajo. Ok, ¿y si has tenido éxito en la reproducción? Apenas se acaban de poner los chillers. Todo esto tiene poquito que se instaló. Ok, entonces es como un proyecto a Es futuro. un proyecto a futuro, pero ya en este invierno se va a echar a andar lo de la reproducción de ellos. Para poder reproducirlos. Entonces un filtro FX6, iluminación pues muy básica, son unos LEDs, supongo. Son filtros son lámparas de LED. Son varias lámparas, ahorita están apagadas unas, pero bueno, esto sí no. Los ajolotes no les gusta la luz. Mientras menos luz, Así mejor es. para ellos. Pero las plantas y en sí el acuario necesita luz. Por eso hay tantas cuevas, para que los ajolotes estén lo más a gusto posible. Intentaron recrear lo más apegado posible a lo que es Xochimilco. Exactamente. Y luego tenemos de este lado, Luis, pasamos a ver. Vamos a ver. Pues la que sigue, que es la octogenaria de 30 años. Este de aquí. ¿Qué mide este acuario? Este acuario mide 1 metro 80 será. 1,50 m.
1.50 y es para una tortuga. Exclusivamente. ¿Qué tortuga es, Luis? Una tortuga de orejas rojas, la famosa tortuga japonesa, pero de 30 años de edad. 30 años tiene. Está súper cuidada, está súper Vean mi mano para que tengan una... mimada, es una tortuga mimada. Sí, se ve, quiere que la acaricie, mira. Y aquí pues sí, sencillo, solo tiene esa pequeña cabeza de poder. Pero se le da un mantenimiento cada semana. Así es, sí, por la las calidad. tortugas son bastante sucias. Y por la calidad de agua se ve. Tú te encargas de darle mantenimiento a todas estas, A todas obviamente. estas nos encargamos, tenemos el equipo para darle mantenimiento a todas. Y tenemos un pequeño acuario. Este es el chiquito de la casa y Este es un poco impresionante. pequeño acuario. Vean ustedes. Este es el famoso acuario que hicimos con el sistema Eurobrace. Eurobrace. ¿Qué lo hizo? ¿Este acuario quién lo hizo? Lo hizo Luis Muñoz. Luis de Lixa Peceras. Se Con el cual aventó. todos sufrimos porque para hacerlo y para meterlo. ¿Cuántos litros es aquí? ¿Cuánto mide, Luis? Esta es de 1500 litros. Mide 2 metros 40 por 90 por 70 de alto. Y predominan los LPS, aunque sí tiene ahí una... Mira esta colonia de acro. ¿Cuántas radión tiene aquí, Luis? Aquí son 4 radión. No tiene gran sistema de circulación, o sea, no tiene Vortec. La cuestión es que todo funcione y jale bien. Así es. No se complicó aquí tanto la existencia. De hecho, la filtración es muy sencilla. Si quiere la podemos ver. Vamos de aquel lado. Lo que yo estaba viendo es que Luis como que falló por 2 milímetros. Ah, yo sé, Luis. Van a salir en la televisión. ¿Se peinaron? ¿Sí? Así para salir mejor, llame la atención. Ok, y de este lado, cuéntame, ¿qué corales hay aquí, Luis? El equipo, ¿cuántas radión me dijiste que hay? Hay 4 radión. El equipo, el filtro, el espumador, Es un NIOS. el famoso Neos Quantum. La verdad es que es súper buen espumador, que es muy pequeño y muy eficiente. Sí, se están hablando maravillas de él últimamente. Allá tienes un calcetín en la caída. Aquí la bomba de retorno. Así de sencillo. Sí, es sencillo, tengo una cría de un cardenal que Ajá. tengo que arriba nace. De hecho hay dos. Hay una allá atrás de la roca, se alcanza a ver. Y aquí hay una pequeña cría porque se les han dado, ¿verdad? Los cardenales Se aquí. empiezan a dar. Y de este lado tenemos Y para el autorrelleno. el autorrelleno, la dosificadora con los sistemas para controlar. ¿Qué programa llevas aquí? El de Aquafores, el Y Tritón. la verdad es que combinamos Titan con Aquaforest. El tamaño de este cirujano, Luis. Vean mi mano. Y vean el tamaño de este cirujano. ¿Qué onda? ¿Qué le dan de comer para que crezca así? Aquí la señora sabe cuánto le dan de comer. ¿Y qué cantidad le da? ¿Qué le da, señora? ¿Cuál es la receta? Les doy de comer, bueno, le damos de comer camarón crudo Ah, ok. y Alimento congelado, hojuela, pellet. Arrachera, tibón, ribeye, ¿no? Porque lo que es los peces y el jaguar aquí comen mejor que nosotros, ¿sí o no? Exacto. Sí. Yo creo que nunca he comido pollo orgánico y le acaban de dar al jaguar. Sí, señor, Lo que yo siempre siempre como. Sí. No, pues está Y excelente. aquí pueden ver una anémona carpeta. Ajá. Es una anémona. Y ya se me escondieron los Aquí hay un cangrejitos. cangrejito, se alcanza a ver ahí justamente en el pliegue. Hay una pareja de cangrejos por ahí. Ajá. Y acá adentro debe estar una morena. Del otro lado, ¿ve? Del otro lado se ve, ahorita la buscamos. A la morena mía. Hay más cirujanos, hay 3, 4 cirujanos Hay amarillos. Hay un foxface magnífico, una mariposa Kleiny, payasos de diseñador, Ujú. damiselas chromis. El nido de pájaro rosa, que este sí es rosa. Yo tuve uno que duró 10 años verde. Pero este sí es rosa. Pues sí. Se ve luego el trabajo de la radión, ¿no? De volada. Vamos a buscar la morena.
Ahí en el fondo se alcanza a ver el cuerpo rayadito de la morena. Ahí se ve el camarón de fuego Ujú. que convive con ella. Ese- Le limpia los dientes. Así es. Bueno, la Dices boca. Que abre la boca la morena y el camarón le empieza a hacer su limpieza. Este está enorme, Luis. Este es un hammer que lo alcanzamos a salvar de la muerte. Dices que te llevaste el puro El esqueleto. Y en menos de un mes o 2 meses se hizo de ese tamaño. No, De la este nada. es como el tamaño de un balón. Y se alcanza a ver del otro lado, estaba otra parte. Hay Y otro, ese partido sí. Que es también de lo mismo. Ahí están los cardenales, pero este de aquí, Este es un Duncan. el tamaño de los pólipos, yo no había visto un Duncan tan grande. Y arriba la pequeña colonia de acro, o bueno, ya está grande. Esta grandecilla. Y Las acantofilas no son tan comunes. tan Las bonitas. acantofilias, así es. ¿Y todos estos acuarios tú les das mantenimiento semanal, Luis? Semanal. Bueno, aquí venimos 2 veces por semana. 2 veces. ¿Y al jaguar cuántas veces le has dado de comer? Claro que nunca. Como impone respeto, ¿verdad? No es otra cosa ese jugar. No, está increíble los 3 acuarios. Y por ahí en un futuro vamos a ver más acuarios. Cuando Por gustes, ahí. sí, para que veamos cosas Porque tienes ahí diferentes y acuarios muy cosas- curiosos. Cosas curiosas. Así Es el es. chiste, diseñar algo para que la gente no tenga nada más un rectángulo en su casa, que disfruten los acuarios desde el diseño hasta que los peces estén en su mejor ambiente. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ti, Pepe. Vamos a hacer Ya unas estamos. pequeñas tomas, meterles tantita música y ahorita los veo. Perfecto. Pues mi querido Luis, muchas gracias. No, gracias a ti, Pepe. Una- Estamos para servirles. Gran experiencia haber visitado esta casa. Muchas gracias a don Rafael, que ya se subió a sus aposentos. Pero muchísimas gracias por habernos aceptado en su casa. Son 3 increíbles acuarios y un increíble jaguar. Es una persona sumamente responsable con los animales. Los cuida al máximo este cliente. No, Y está... ojalá y muchos fueran la mitad de los responsables que eres. Y ojalá algún día se preste la oportunidad de dar un tour por la casa del jaguar, que es una montaña. Pues cuando tú me digas, lo programamos. Ahí vamos a ver cómo le va el video del jaguar. Y si le va bien, hacemos lo del tour. Les voy a poner ese video, si no lo han visto, en la descripción de este mismo, para que se den una vuelta, pero es impresionante. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Pepe. Nos vemos pronto con más acuarios increíbles. Se va a llamar esta sección Acuarios Increíbles. Y a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por ver los videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker, él es Luis, y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Señor Salas, pásese Sí, para vete acá. para acá. Véngase para acá porque lo va a matar Maya. Esa cosa de aluminio no vayan a usar. Sí, sí, sí. No, Mayita.